Civil que se viene tratando en los últimos 3 meses en una comisión bicameral y que fue presentado el 1 de diciembre cuando se abrieron las sesiones ordinarias por la Presidenta de la Nación, que con confesables aspiraciones napoleónicas nos presenta un proyecto de Código Civil que ha merecido innumerables críticas. Hemos escuchado a lo largo de todo el país, en las audiencias que se llevaron a cabo, estas críticas, y la verdad que no podemos mirar para otro lado. Y si este primer panel que vemos hoy tiene que ver con los representantes de las organizaciones sindicales de la Central de Trabajadores de la Argentina y de la CGT, tiene que ver porque este código va a afectar, de aprobarse de esta manera, los derechos de los trabajadores, con innumerables más derechos. Nosotros en realidad queremos que de esta audiencia surja un documento que plantee la situación en bloque de todos los derechos que afectaría, los derechos y la justicia para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Aquí hemos tenido planteos que tienen que ver con mantener y profundizar la cesión de soberanía que ya ha hecho nuestro país. Tenemos el tema de fenómenos claros de desconocimiento y discriminación cultural, opresión cultural, la limitación a la libertad de cultos, los procesos de deslaboralización de las relaciones laborales y la precarización de las relaciones contractuales, del contrato laboral, la eliminación del principio protectorio, la eliminación de las responsabilidades de los funcionarios del Estado y de los derechos de los trabajadores del Estado, la eliminación de todas aquellas cosas que se suelen englobar en torno a los límites o a la función social de la propiedad y la intronización del derecho de propiedad como el eje regulador de todo esto, y ahí se cae todo el tema del derecho al agua potable, el tema hábitat, vivienda, etcétera, etcétera, y el tema de facilitar por diferentes mecanismos las formas de elusión o de eludir la responsabilidad por parte de las prácticas de los conglomerados empresariales. Lo que quiero decir con esto es que por detrás de quizás algunas definiciones en materia de familia o en algunas cuestiones de orden individual que puedan ser presentadas bajo cierta perspectiva progresista, lo que hay acá es una suerte de convalidación, consolidación o cristalización del paradigma neoliberal de manera muy contundente y precisa. Me parece que este es el punto que tenemos planteado, y me parece que tenemos que encontrar la manera, sobre la base de una estrategia articulada, tanto de organizaciones de la comunidad, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales y sindicales, y en el plano institucional, para poder comunicar esto. Obviamente todo el material de hoy, ya lo había dicho la diputada Liliana Parada al comienzo, la idea es que este material lo podamos disponer todos y lo podamos editar para que podamos trabajarlo como corresponde y articular una estrategia que nos permita poner un límite en esto y poder modificar. Cuando los institutos fueron encontrando los análisis profundos de esta iniciativa, la primera observación que hicieron fue de una arquitectura constitucional que debería haber regido los tiempos y los modos. Si vamos a trabajar sobre los derechos de la ciudadanía que hacen a su vida común, sobre los conflictos que regulan los poderes dentro del derecho común, lo cierto es que estamos tocando la problemática social por excelencia. Cuando hay contratos, la mayor parte de los sectores de la población tienen un contrato en especial, que es el trabajo. Y cuando se regula sobre la teoría general de los contratos, irremediablemente se toca el contrato de trabajo. Cuando se discute la teoría general de la responsabilidad y el derecho de los daños, por ejemplo, se habla de los daños en general. Pero para un daño de un accidente de tránsito hay 500 de años de accidente de trabajo. El derecho de daño en lo social tiene una manifestación clara en la problemática de los trabajadores en particular. Acá se estaba modificando la teoría general de las obligaciones, el derecho de daños y la teoría general de la responsabilidad. Entonces teníamos zonas grises donde hay muy pocas menciones de este código de 2000
670 artículos, se contempla la articulación de la problemática social y la legislación social con el derecho común. Son 3, 4 las versiones que se hacen. Pero sin embargo, en forma indirecta, es evidente que se está asumiendo sectores de la regulación que son comunes. Y cuando se dice que se lo está asumiendo con un profundo contenido social, lo que hay que poner a prueba es lo siguiente. Es decir, el Código de Vélez, el Código de Acevedo y Vélez de Comercio, realmente eran superados con los institutos que trataban. No se puede entrar en particular en un análisis tan corto como este. Haré el análisis a grandes líneas, pero me dirigiré al corazón de lo que es el derecho privado. El corazón del derecho privado es la teoría general de la responsabilidad. Son las obligaciones. Ese es el derecho de daños. En eso se juega el patrimonio de las víctimas, la suerte de los dañantes, en las regulaciones en general. En esto, por ejemplo, el código aparecía como innovador porque reconocía la responsabilidad contractual objetiva. Los hombres que venimos del mundo del derecho del trabajo hemos luchado por años por conseguir que se consiga reconocer lo que era el viejo mensaje de Vialet Macé cuando creó el derecho del trabajo con su obra fundadora, que hay una responsabilidad contractual como deber de garantía que obliga que cualquier daño que suceda en el mundo del trabajo deba ser reparado íntegramente, porque es injusto en una sociedad moderna que alguien coloque al trabajador en situación de riesgo y después se subsidie en su propio beneficio y lucro con su vida, la vida del trabajador dañado, o con su salud. Esta fue la lucha por la teoría general de la responsabilidad para reconocer este elemento. Quienes esto lo trabajábamos sabíamos desde el derecho social que nació el derecho social por interpretar bien el derecho civil y el derecho comercial, los dos códigos, y que cuando se fundó para poder reconocer la responsabilidad objetiva había que referirse a las normas en que Vélez había consagrado esto. En el Código de Comercio, este es el artículo 155, inciso quinto actual, en la versión inicial era el 156. Decía que si el dependiente del comerciante sufría un daño en ocasión de su trabajo, ese daño debía ser reparado integralmente. Y esto es así desde antes de la Ley de Accidentes del Trabajo. Esto es así desde que empezó a nacer el derecho social en el país en el siglo XIX. Y esto es así defendido por el movimiento obrero desde el comienzo, reclamando este tipo de responsabilidades claras y posibles. Lo mismo sucede con las normas del mandato y la locación de servicio. En las relaciones privadas de la sociedad, desde que se abolió la esclavitud y el servilismo y las formas corporativas gremiales, hay una libre apropiación del trabajo. En el siglo XIX, esa libre apropiación del trabajo, en términos jurídicos, era la locación de servicio. Esa es la compra libre del trabajo en la sociedad donde no hay esclavos ni siervos. Esto tenía el amparo de la responsabilidad por daños en los artículos 1953, 1954 y 1870, inciso cuarto del Código Civil, el pensamiento de Vélez. Con esto se sentaron las bases de lo que después fue la asunción de la teoría del riesgo y la ley de accidentes de trabajo que se sanciona en 1915. Con el reconocimiento de que hay un deber de indemnidad a proteger en la teoría general de la responsabilidad y desde el Código Civil, desde las relaciones que todo hombre tiene con otro, independientemente de su condición profesional, sino en relaciones de daño simple, esto estaba vigente y tenía particularmente importancia para tocar la locación de servicios. Historia de la libre contratación del trabajo a partir de la autonomía de la voluntad sobre la cual se había fundado esta estructura. La cuestión fue cambiada esencialmente a partir de la tarea de interpretación de esto, y la lucha significó que en 1916 la Corte, por fin, a partir de los doctrinarios que trabajaron este tema, reconoció la responsabilidad contractual objetiva en base a estas normas que les mencioné. Todas las leyes que están haciendo
en los últimos tiempos, evidentemente van en contra de lo que se aspira desde el movimiento obrero organizado, desde los trabajadores, porque directa o indirectamente siempre afecta a los derechos de los trabajadores. Pablo lo mencionaba bien, la ley de la RT, hemos retrocedido en el tiempo, desgraciadamente, y yo veía como algunos legisladores nacionales expresaban, pero se ha triplicado la indemnización por muerte, como si esto fuera lo que debería prever la ley solamente. Nosotros decíamos que debe prever la prevención para evitar justamente la pérdida de vida de los trabajadores. Y lo mismo ha pasado con la ley antiterrorista, que prácticamente habla claramente de reprimir, ¿no es cierto?, a aquellos trabajadores que legítimamente realicen reclamos seguramente por las deudas o reclamos que se hacen comúnmente. Entonces, esto hace que desconfiemos de todo lo que promueve el Ejecutivo y que en muchos casos legisladores votan sin saber, sin tener conocimiento o ignorando a lo mejor los daños que puede hacer a la sociedad. Por eso que creo que es muy importante que se analice y dejamos en claro a través del compañero que va a expresar técnicamente lo que entendemos nosotros que se puede o no modificar, pero es muy importante que por lo menos dejemos sentado de que estamos retrocediendo en el tiempo. Desgraciadamente, lo que en su momento un gobierno que quien les habla y algunos otros compañeros también que hoy estamos con problemas de disidencia, esto ha cambiado totalmente, ha cambiado absolutamente, y tal es así que cuando se hace un reclamo legítimo, o somos matones, o somos destituyentes, o somos funcionarios a la derecha, o nos pasamos a la derecha. Por eso que le digo a Pablo, tratá de ponerte a la izquierda mía, Pablo, siempre, porque si no van a decir también a vos que sos de derecha. Luego fui viendo que también era serio, es decir, detrás de plantear modificaciones a leyes que venían del año 1870 respecto al derecho de familia, se escondía una consolidación de la precarización laboral, como acaba de explicar el doctor Cornaglia. Por eso digo, no tengo mucho que agregar, simplemente decir que una preocupación más frente a tantas que tenemos, y que tiene una gravedad tal cual lo acaba de describir, y desde nuestra central acompañar, saludar a esta audiencia para que se conozca, en primer lugar entre nosotros, pero fundamentalmente aquí hace falta, como he dicho en otras oportunidades, liberar una batalla cultural por la cabeza y el corazón de nuestro pueblo, porque si el pueblo no conoce, no sabe de qué se trata, compra el relato oficial que dice, bueno, vamos a modificar un código civil comercial que viene de 1870 y lo vamos a hacer más democrático porque y entonces, bueno, si no hay detalles, si no logramos que esto se dé a conocer, es probable que como tantas otras cosas pasen directamente sin poder modificarla. Me parece que estamos ante una situación que consecuencia de una política que viene cada vez más en contra de las libertades públicas, de las libertades individuales, del derecho de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Si bien por ahí pareciera que no tiene nada que ver, pero
Hace pocos días la aprobación de la ley de riesgo de trabajo fue en el sentido contrario de los trabajadores. Ahora escucho decir al doctor Cornaglia que esto es una gran ayuda para los organismos multilaterales de crédito, justo en un momento donde acaba de sacar un fallo para pagar 1000 y pico de millones de dólares, que ojalá que no lo pague el gobierno, porque lo primero que tiene que pagar es la deuda interna, antes de pagarle a los fondos buitres. Sin embargo, bueno, como vienen las cosas, lo más probable es que termine resolviendo honrar la deuda, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Este proyecto beneficia, nosotros no tenemos ninguna duda, a las clases poderosas, beneficia a la clase dominante, beneficia a los patrones y condena a los trabajadores. Y a los trabajadores del Estado particularmente. Porque el empleador nuestro es el más beneficiado. Prácticamente el Estado queda con impunidad. Y nosotros debemos pensar que en nuestra Argentina, más de 3 millones de argentinos somos trabajadores del Estado. O sea, una parte importante de la clase trabajadora de nuestro país es trabajador del Estado. Y nosotros quedamos absolutamente con un Estado que tiene superpoderes sobre nosotros, sobre nuestros derechos, sobre nuestras indemnizaciones, sobre nuestras condiciones de trabajo. ¿Cómo hacemos? Porque nos ha tocado y nos toca tener que explicarle en el Estado, tener que explicarle a una enfermera, a un auxiliar de educación, a una portera de escuela, tener que explicarle que vos no sos trabajadora, vos sos monotributista, vos no sos trabajadora, sos contratada de un contrato que jamás firmaste, de una situación laboral que ni siquiera nunca te sentaste con nadie a hablar. Sos trabajador, pero no tenés obra social, no tenés aporte previsional. Ese es el Estado, ese es el Estado empleador. Y este código lo que hace es darle más poder todavía. Este código le va a dar mucho más poder al Estado. El compañero Julio Macera, la verdad que lo explicó de una manera tan hermosa, pero tan trágico. Lo de los accidentes de trabajo, lo de las muertes, lo de los siniestros. El Estado va a quedar en total impunidad. Si a los trabajadores del Estado, más de esos 3 millones, nos mandan y nos dicen que la única posibilidad es la vía administrativa, nosotros sabemos lo que es la vía administrativa. La vía administrativa es el nunca resolver los problemas. Es vía muerta. Cuando te dicen vamos por la vía administrativa, estamos condenados a que no pase absolutamente nada. Yo me fui a leer los artículos de 1479 a 1501 como agente de propaganda médica, visitador médico. Y efectivamente, es real. Pero no es que en teoría nos pueden bromar. Expresa la voluntad de las empresas hoy, de lo que las empresas hoy quisieran que ocurra. Y no es tampoco esto teoría. En la mayoría de los países de Latinoamérica así funciona nuestra actividad. Como este código, y quiero decir con esto que no es pensar mal pensar eso. Quiero decirles que acá se intentó también. Nuestra ley, nuestra actividad está fuertemente reglamentada a partir de la construcción que dimos con nuestra lucha. Y las empresas permanentemente intentan voltearla. Nosotros tenemos una ley que nos reconoce, por ejemplo, como una vieja ley de Carrillo, que la llamamos la ley Barba, porque cada vez que en el golpe de Estado la saca. Bueno, lo mismo es esto. Pero en este momento existe en la mayoría de las provincias que nos reconoce un rol de profesionales con una responsabilidad frente a la promoción que hacemos al médico, y le reglamenta a la empresa y dice, esto lo podés hacer, esto no lo podés. Bien, cuando sale esta ley, la industria fue diciendo, bueno, si vos sos profesional, yo te trato como tal, te pago por visita médica y dejamos la relación de dependencia. Es decir, lo que acá nos anuncia es lo que vienen intentando, aunque no les dejamos. Y yo decía que no sé mucho, ninguno de nosotros, de derecho. Pero habrá algunas cosas, seremos sonsos en muchas cosas, pero en este tema algunas cosas sabemos. Cada vez que nosotros nos hablan de modernizar, nos están anunciando que nos quieren llevar atrás del 40, por lo menos. O sea, dicen, vamos a modernizar, nosotros ahí empezamos a dudar. Cuando nos hablan de seguridad jurídica, es que con seguridad nos quieren joder. Y esto también hay que decirlo. Y agencia, como dice por ahí, es esa forma que inventan las empresas para volver a jodernos en nuestros derechos que hemos venido logrando desde el 40, por poner una fecha para acá. Y no hay ninguna duda
que un buen clima de negocios es un tiempo de tormentas para los trabajadores. Recordaba, el hermano Nahuel recordaba de que la presidenta en esa marcha que habíamos hecho en mayo, hace 3 años más o menos, se había comprometido a una ley especial, pero también ahí con preocupación muchos de los ancianos observaron lo que dijo la presidenta: no sean inteligentes. Esa palabra inteligente, al referirse a los pueblos, la usó como 3 o 4 veces. Y después dijo: ustedes tienen celulares, ¿no? Y lo más grave que recuerdo es que ella dijo: bueno, cuando encontremos recursos naturales, o que tengamos que poner una minería o algo, una cuestión que vea afectado su territorio, vamos a tratar de que el traslado de las comunidades sea lo menos traumático posible. Ahora, con esa conciencia y con esa concepción con respecto a nosotros los pueblos, y en ese momento ante la falta de respeto incluso de nuestros ancianos, que no los dejaron hablar, y que para nosotros las autoridades de las comunidades, de los pueblos, son nuestros ancianos, esa falta de respeto a mí me hizo pensar que ya estábamos en un momento muy grave, las comunidades, y que qué íbamos a esperar si estaba teniendo esa concepción de un traslado lo menos traumático posible, con un desconocimiento de la concepción del derecho y la filosofía de los pueblos, con un desconocimiento de lo que significa para nosotros un mayor, una persona responsable, alguien que nosotros acompañamos y que decimos que la sabiduría está expresada en ellos. Entonces, ¿qué nos quedaba? O qué no, en ese momento muchos de nuestros hermanos con atino creían en un gobierno de derechos humanos, en un gobierno que expresaba que los 30.000 desaparecidos habían muerto por un Estado mejor, por un Estado más inclusivo. Y muchos de los hermanos creyeron. Obviamente, somos pueblos que siempre hemos creído, que siempre hemos escuchado. Ahora, no siempre nos han devuelto con la misma moneda. Siempre hemos estado abiertos a los diálogos a nivel nacional y a nivel territorial. Esa relación y esa comunicación en los territorios con los gobiernos siempre ha estado abierta, pero siempre hemos sido presos y prisioneros de las trampas del Estado. En estos 200 años los gobiernos, ninguno nos ha dado solución real a la problemática de los pueblos. Por lo tanto, si bien es cierto que hemos construido y muchos de nuestros hermanos han muerto en pos de todas las leyes que han expresado en la Constitución Nacional, si bien es cierto que muchos de nuestros hermanos han participado a nivel internacional para que los convenios también lleguen a nuestros territorios, eso no se ve expresado en el cotidiano. Y con este gobierno, que es mucho más perverso e inmoral, porque dice y enarbola los sentimientos más caros al pueblo argentino, porque es hacia el pueblo argentino, porque llega hasta los 30.000 desaparecidos de los derechos, pero que no baja a los pueblos originarios. Y que también nosotros, en esa visión de mirar un gobierno que se decía que iba a ser diferente, muchos creyeron de nuestros hermanos, pero otra vez volvieron a caer en una trampa, volvimos, ¿no? Porque los pueblos siempre están abiertos. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo. Hemos sido testigos en el área de relación con las comunidades del CTA de cómo se agigantó y se aceleró el proceso de criminalización en los territorios. El año pasado, nosotros en estos tiempos, estábamos tratando con mucho entusiasmo el convenio 169, un grupo de hermanos que tuve la oportunidad de trabajar con una legisladora y que llegué al Congreso con expectativas de poder resolver cuestiones y de enarbolar el convenio 169, y encontré con hermanos de diferentes posiciones políticas, ¿no? Había hermanos en el oficialismo, había en diferentes... Y yo le dije, bueno, hermanos, es donde nos encontró la historia, pero vayamos por las cosas positivas. Vayamos por visibilizar el convenio 169, porque nosotros no tenemos que estar pidiendo
se cree naturalmente todo el tiempo que se respeten las leyes, sino que esta casa está para eso. Entonces, los que llegamos aquí, que tenemos la oportunidad, dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que nos escuchen nuestros hermanos y que tenemos escritas leyes internacionales y nacionales para que eso se traduzca a los territorios y que los hermanos que están teniendo problemas no sean más graves. Pero eso no se logró, ¿saben por qué? Porque en ese momento ya nosotros teníamos presunción de que se estaba escribiendo con letra chica un código, y eso era entre pasillos, como dicen ustedes, una letra chica en la que nos iban a resumir la propiedad comunitaria a una propiedad privada. Y nosotros creímos con alarma, dijimos, no puede ser cierto, pero sí. Y eso se explayó primero con la ley de extranjerización de tierra, para nosotros, en donde su fundamentación no habla de los 40 pueblos que existimos todavía y estamos vivos en el territorio argentino. No habla la fundamentación. Dice que esta Argentina se construyó sobre la base de las inmigraciones. Eso es aberrante. Léanlo. La ley de extranjerización de tierra, la fundamentación dice eso.